Bien, jóvenes de séptimo, vamos con la última clase de la unidad número uno, que es aplicaciones de los números positivos y negativos. Si ustedes recuerdan, al inicio del año nosotros vimos algunos casos particulares de la aplicación de los números positivos y negativos. ¿Cuál es la diferencia de lo primero que vimos con respecto a este último tema? Bueno, que en este último tema se integra pues todas las operaciones y todos los temas que hemos visto de los números positivos y negativos. Aquí vamos a tener entonces operaciones de multiplicación, de suma, de resta, aplicando signos de agrupación y pues se integra todo, ¿no? Vamos entonces a entrar con la clase, con lo que es la aplicación de números positivos y negativos, que es la sección número 9 de la página número 35 de su libro. Entonces ahí aparece el ejemplo 3.26 y vamos a ver qué es lo que dice el ejemplo 3.26, ¿no? Recuerden que las aplicaciones tienen que ver con casos de la vida práctica, de la vida cotidiana, que nosotros, la matemática nos permite como herramienta darle solución a esos problemas. Que esa es la idea de la matemática, o sea, la matemática es realmente darle solución a situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria, ¿no? Veamos entonces el ejemplo 3.26. Dice así. La cantidad de personas que se permiten en un elevador se calcula suponiendo que el peso de una persona es 70 kilogramos. Es decir, el peso promedio, por decirlo de alguna forma, que se permite en un elevador por persona es de 70 kilogramos. Pero me dice a mí lo siguiente, dado los datos siguientes, 78 kilogramos, esa 78 kilogramos es de una persona, 65 kilogramos, dos personas, 67 kilogramos, tres personas, 58, 70, 72, 64 y 83 kilogramos, que representan un total de 8 personas. Es decir, lo que queremos darnos cuenta es ver si el elevador puede soportar este peso de 8 personas con estos diferentes pesos que ellos tienen. Veamos lo que me dice el inciso A. Dice, utilice 70 kilogramos como punto de referencia. Miren que me está diciendo a mí que mi punto de referencia, ¿quién es? Los 70 kilogramos que permite el elevador por persona, ¿no? Para comparar el peso de cada persona. Luego, exprese la cantidad en kilogramos que sobran y faltan utilizando el número positivo o negativo. Entonces aquí la parte clave del ejercicio del inciso A es que me dice a mí que los 70 kilogramos son nuestro punto de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando una persona está por encima de nuestra referencia y por debajo de nuestra referencia? Si ustedes recuerdan en clase, yo les decía a ustedes que lo que estaba por encima de nuestra referencia es positivo y lo que estaba por debajo de nuestra referencia es negativo. En el caso concreto aquí de los pesos, una persona que esté por encima de 70 kilogramos, pues una persona que ya está pasada de la cantidad límite que me impone a mí, que puede una persona pesar para subir un ascensor. ¿Ok? Y un número negativo acá me va a indicar, si hago la resta, más adelante lo vamos a ver, me va a indicar que esa persona está por debajo del peso permitido, es decir, que puede ingresar sin ningún problema. Pero veamos lo que pasa acá realmente. Lo que vamos a tener acá es un peso de referencia y vamos a tener ya sea un sobre o bajo peso de cada una de estas personas. Aquí tenemos el ascensor, aquí tenemos pues dos personas, una persona que va saliendo y la otra que pretende subir. En este caso de acá lo que tenemos es una cantidad de 8 personas. Queremos darnos cuenta entonces si el peso de estas 8 personas este ascensor lo puede soportar. Veamos cómo. Nuestro peso de referencia en todo lo que yo vaya colocando por esta parte de aquí, esta columna, pues no va a cambiar porque me está diciendo a mí que el peso de referencia son los 70 kilogramos, ¿no? Con respecto a la primera persona, 78. Vean que yo debo de hacer una operación de resta para saber si esa persona está o con sobrepeso o con bajo peso. Evidentemente, al hacer la resta de 78 kilogramos, que es lo que pesa la primera persona, menos el peso de referencia, que son los 70 kilogramos, pues nos damos cuenta que 78 menos 70 kilogramos, eso es igual a positivo 8 kilogramos. Es decir, que esta persona está 8 kilogramos por encima de lo que realmente debería de estar. Veamos a ver qué pasa con la segunda persona.
La segunda persona pesa 65 kilogramos, que al hacer la resta de los 70 kilogramos del peso de referencia, vean que me queda negativo 5. Es decir, que esa persona está 5 kilogramos pues por debajo del peso permitido para esa persona en el ascensor, ¿no? Es decir, que me queda menos 5. O sea que este menos 5 lo que me está indicando a mí de esta persona es que se encuentra 5 kilogramos por debajo del peso que realmente me permite a mí el ascensor, ¿no? Veamos con la tercera persona. La tercera persona tiene un peso de 67 kilogramos. 67 menos 70 kilogramos, que es el peso de referencia, eso me da a mí que esa persona está 3 kilogramos por debajo del peso de referencia, ¿no? 3 kilogramos por debajo del peso de referencia, es decir, menos 3. La cuarta persona pesa 58 kilogramos, que al hacer la resta, 58 menos 70, eso me da menos 12. Es decir, que esta persona se encuentra 12 kilogramos por debajo de la referencia. La siguiente persona, miren que pesa exactamente lo que me permite o el peso de referencia, y al hacer la resta me queda 0, ¿no? Esa persona ni está ni con sobrepeso ni con bajo peso, está exactamente con el peso de referencia que me pide, ¿no? Hay otra persona que tiene 72 kilogramos de peso, que al hacer la resta con el peso de referencia, que son los 70 kilogramos, pues nos damos cuenta que esa persona tiene 2 kilogramos por encima de lo permitido, ¿no? La siguiente persona tiene 64 kilogramos, que al hacer la resta de 70, eso me queda menos 6, pues nos damos cuenta que esta persona se encuentra 6 kilogramos por debajo del peso que nos permite el ascensor. Y la última persona pesa 83 kilogramos, que hacer la resta con 70 kilogramos del peso de referencia nos indica que esa persona tiene 13 kilogramos del peso por encima del peso permitido de referencia, ¿no? Entonces aquí nos quedan entonces los pesos, ya sea en sobre o bajo peso de todas las personas. Por ejemplo, los que tienen sobrepeso sería esta persona, 8 kilogramos, lo tendría esta otra persona, 2 kilogramos, y esta última persona, 3 kilogramos. Y las personas que están por debajo del peso de referencia son esta persona que tiene menos 5, esta otra menos 3 y esta otra tiene menos 6. No tome en cuenta el 0 porque evidentemente esta persona tiene el peso igual al peso de referencia. Vean que el 0, recordando, ¿verdad? El 0 es el único número que no lleva signo, es un número neutro. Bien, entonces aquí le dimos respuesta al inciso A. Veamos entonces lo que dice el inciso B. El inciso B lo que me dice a mí es que averigüe si en un elevador con capacidad para 8 personas, que es la cantidad de personas que teníamos o la que tenemos en el ejercicio, pueden entrar las 8 personas con los pesos dados anteriormente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando realmente esos pesos que tienen esas 8 personas que estamos haciendo en este ejercicio realmente lo podría soportar el ascensor? Bien sencillo, tendríamos que aplicar la operación de suma de todas esas cantidades, ya sea de sobre o bajo peso de las personas, y si nos da evidentemente 0, estamos diciendo que todas esas personas podrían entrar en el ascensor. Si nos da un valor negativo, también esas 8 personas podrían entrar sin ningún problema porque estamos indicando que está por debajo del peso permitido. Pero ¿qué pasaría si nos diese positivo la respuesta? Estaríamos indicando que está por encima del peso de referencia. Y al decir que estamos por encima del peso de referencia, pues esas 8 personas no podrían entrar al ascensor porque se corría el riesgo de atascar al ascensor, ¿no? Entonces lo que me queda es lo siguiente. Vean que todo lo que yo tengo acá son las cantidades con sobre o bajo peso de las personas que vimos anteriormente. 8 más menos 5 más menos 3 más menos 12 más 0 más 2 más menos 6 más 13, ¿no? Al hacer la suma de las cantidades positivas, que es 8 más 2 es 10, más 3 es 23, es decir, que este 23 que yo tengo acá es la suma de las cantidades que son positivas, más la suma de las cantidades que son negativas, que son menos 5 más menos 3 es menos 8, menos 8 más menos 12 es menos 20, y menos 20 más menos 6, eso nos da un valor de menos 26. Por tanto, lo último que nos queda aquí comprobar es hacer esta suma, 23 más menos 26, eso nos da menos 3. Es decir que en la suma del sobrepeso bajo peso de esas 8 personas,
pues nos encontramos que todavía podría entrar otra persona que tiene pues un sobrepeso de 3 kilogramos más para poder compensar los 70 que realmente soporta el ascensor, ¿no? Entonces vean acá, me queda negativo 3. Por tanto, la respuesta, esto significa que el peso total es 3 kilogramos menos que el límite. Las personas, aquí me equivoqué, aquí es, las personas sí pueden entrar, ¿ok? Porque se encuentra por debajo, miren, como me quedó negativo, por debajo de una referencia, ¿no? Vuelvo a repetir, si queda negativo, como en este caso, las personas pueden entrar sin ningún problema. Si hubiese quedado 0, estábamos al límite, pero también podían entrar. Pero si hubiese dado una cantidad positiva aquí, estaríamos indicando que esa cantidad está por encima del peso de referencia. Por tanto, si nos hubiese quedado positivo aquí, entonces la respuesta hubiera variado, ¿no? Hubiéramos dicho que las personas no pueden entrar. Bien, bien, qué interesante cómo se aplican los números positivos y negativos. Veamos el siguiente ejemplo que me hablan de un tanque de agua, como lo que ustedes tienen en su colonia. He visto varios ahí. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Es el ejemplo 3.27. Dice por ahí, a un tanque que tiene 600 litros de agua, vean que me está indicando a mí que ya el tanque tiene agua. ¿Cuánto tiene el tanque de agua? 600 litros. Ya tiene agua. Pero también se le agregan al tanque, imagínense que se le mete una tubería, ¿no?, al tanque y le está entrando 15 litros por cada minuto. Fíjense, voy a volverlo a leer, que están entrando 15 litros por minuto. Si ustedes se acuerdan del tema de la multiplicación, pues esto que está aquí, esto se llama una razón, ¿verdad? En este caso se llama razón de cambio. Me está diciendo que están entrando 15 litros por cada minuto. Es decir, transcurrió un minuto, entraron 15 litros. Transcurren 2 minutos, pues como están entrando 15 litros por cada minuto, con 2 minutos que han transcurrido, yo sé que tú ya sabes la respuesta. Estarían entrando 30 litros, ¿cierto? Si pasan 3 minutos, pues debo sumar 15 más, ¿no? 45 litros. Si yo sumo 4 minutos, ya serían 60 litros y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, fíjense bien, volviendo. A un tanque que tiene 600 litros de agua se le agregan. Cuando nosotros en matemática, cuando miramos los números positivos y negativos, decimos se le agregan, eso lo asumimos como algo positivo. Es decir, el número que está entrando es positivo. Pero dice aquí, pero al mismo tiempo gastan 40 litros por minuto para el regadío de la finca. Es decir, que yo, por decir, para que me lo entiendan más fácil, abrí una llave, un grifo, y lo que está saliendo de agua de ese grifo son 40 litros cada minuto. Esta es la razón de cambio de salida que le llamamos. Es decir, si pasa un minuto, ¿cuántos litros salieron? 40. Si pasan 2 minutos, ¿cuántos litros van a salir? 80. Si pasan 3 minutos, ¿cuántos litros van a salir? 120 litros. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos dos razones. Tenemos la razón de cambio de entrada y vamos a tener una razón de cambio de salida, ¿no? Para el regadío de esa finca. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Cuántos litros de agua habrá al pasar? Ya me aclara a mí. ¿Cuántos minutos? 20 minutos. ¿Ok? Ok, vamos a hacer los cálculos de lo que me están preguntando para un tiempo total de ¿cuánto tiempo? 20 minutos. Bien, miramos el esquema entonces. Yo lo que tengo aquí es un tanque que ya tiene agua, ¿no? Ya nos dice aquí que ese tanque con agua tiene 600 litros. Aquí tengo el tanque, no le estoy metiendo agua, no está saliendo agua. Ya ese tanque tiene una cantidad de agua de 600 litros. ¿Ok? Ahora bien, a ese tanque yo le agrego agua. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de entrada? ¿Cuánta agua está entrando por acá? Me lo dice el ejercicio. Está entrando 15 litros por cada minuto. Lo que está entrando aquí en agua es 15 litros por cada minuto que transcurre, ¿no? Pero al mismo tiempo me está diciendo a mí que está saliendo de esta parte de aquí 40 litros por cada minuto. La razón de salida. Razón de entrada, razón de salida. La razón de salida debe ser negativa y la razón de entrada debe ser positiva. Muy bien.
Entonces quiere decir entonces que voy a tener una razón de entrada más la cantidad de agua que yo tengo menos la cantidad de agua que yo tengo saliendo de ese tanque. Muy bien. Espero que hasta aquí hayas entendido el esquema que tenemos por acá. Muy bien. Entonces fíjense bien. Dijimos que la razón de entrada, que es lo que tenemos aquí, son 15 litros por minuto. Pero aquí la pregunta me dice a mí es saber cuánta agua va a entrar, está entrando aquí al tanque, cuando transcurren, ¿cuánto tiempo? 20 minutos. Quiere decir entonces que al igual cuando nosotros vimos el tema de la multiplicación con María y con José, la operación matemática que debemos de hacer para saber cuántos litros de agua están entrando en el tanque es multiplicar los 15 litros por minuto por los 20 minutos que me da el ejercicio. Veamos cómo. Quiere decir que el agua entrando por 20 minutos es igual a la razón de entrada, que son los 15 litros por minuto, por la cantidad de minutos que ha transcurrido, ¿no? Que en ese caso es 20. Si tú multiplicas 15 por 20, es decir, que en 20 minutos a este tanque le ingresaron 300 litros. Muy bien, acabamos de analizar entonces cuántos litros de agua entraron a este tanque después de haber pasado 20 minutos. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en la salida, ¿no? La razón de salida son 40 litros por minuto, ¿ok? Es decir, que cada minuto que transcurre están saliendo 40 litros más. Al igual que como lo hicimos acá, para determinar cuántos litros de agua salieron de ese tanque, vamos a multiplicar los 40 litros por minuto por el tiempo que ha transcurrido en ese momento, ¿no? En ese caso fueron los 20 minutos. Es decir, que el agua saliendo por 20 minutos es igual a la razón que es 40 litros por minuto por el tiempo que me da el ejercicio, que en este caso son 20 minutos. Al efectuar la multiplicación de 40 por 20, eso nos da un total de 800 litros. Es decir, que entraron 300 litros y salieron 800 litros de este tanque. La pregunta para ti es ahorita, ¿qué puedes interpretar con lo que tenemos en la presentación hasta este momento? ¿Se está llenando el tanque o se está vaciando el tanque? Yo sé que en casa ya lo descubriste, ¿no? Realmente el tanque se está vaciando, ¿ok? Pero yo necesito establecer una parte numérica que me dé la respuesta de la pregunta que me están haciendo. Me preguntan cuántos litros de agua habrá al pasar 20 minutos. Es decir, cuánta agua me va a quedar, si es que queda, ¿no? Agua en este tanque después de 20 minutos. Ya descubrimos que se está vaciando. Por tanto, me va a quedar de la siguiente forma. Va a ser agua en el tanque, es decir, ¿cuánta agua tenía inicialmente en el tanque? 600 litros, más el agua que está entrando por 20 minutos, es decir, el agua que entró por 20 minutos, que fueron ¿cuántos litros? 300, y evidentemente menos debo restarle el agua que salió por esos 20 minutos, que fueron los 800 litros. Traducido entonces con los números, me va a quedar los 600 litros que tenía el tanque más el agua que le entró, que fueron los 300 litros, menos los 800 litros que salieron, ¿no? Si yo hago la operación de suma, porque vean que aquí yo puedo sumar esos dos números, 600 más 300 son 900 y 900 menos 800, eso va a ser un total de 100 litros. Es decir que después de 20 minutos, este tanque le quedan todavía 100 litros. ¿Ok? Después de que transcurrieron los 20 minutos, al tanque simplemente le quedan 100 litros. Evidentemente el tanque se está vaciando. Es decir que si van transcurriendo un par de minutos más, ya este tanque queda completamente vacío. ¿Cómo nos daríamos cuenta en casa que el tanque ya realmente está vacío? Cuando ya empecemos a ver que estas cantidades de aquí ya nos quedan negativas, ya nos está indicando que más bien el tanque no tiene agua. Muy bien, yo les voy a enviar, vean que en esta presentación de ahorita no les voy a dejar la tarea por aquí, sino que se las voy a enviar en digital para que ustedes puedan practicar en casa, tanto como con el ejemplo anterior como este ejemplo del tanque, para que ustedes puedan reflexionar de cómo nosotros podemos aplicar las matemáticas
con los temas de números positivos y negativos. Bien, espero que hayamos aprendido algo nuevo en este momento. Nos vemos entonces en la siguiente clase.